Buenas noches, hermanos. Creo que ya todos nos saludamos. Está bueno que hoy seamos, creo que somos todos salvos, creyentes los que estamos acá. Así que eso es bueno porque juntos vamos a vamos a pensar en un versículo en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10, que estamos pensando en esta epístola de Pablo. Vamos a hablar sobre un acontecimiento futuro que va a ocurrir y del cual todos los cristianos vamos a ser partícipes, y que el apóstol Pablo nos recuerda aquí en esta epístola, nos trae a la memoria, porque eso implica o va a condicionar nuestra responsabilidad delante del Señor y cómo vivimos nuestra vida cristiana. Hoy vamos a hablar sobre el tribunal de Cristo, ¿no? Es un acontecimiento futuro que va a ocurrir en el cielo y de la cual vamos a participar todos los creyentes. Así que vamos a intentar presentar este tema, que es muy interesante. A veces se habla poco en la iglesia de este tema, pero es una realidad, hermanos, que los creyentes vamos a tener que comparecer ante la presencia de nuestro Señor, no para condenación, porque ya somos salvos, gracias a Dios por su gracia, sino para dar cuenta de nuestros actos y qué hicimos aquí mientras estuvimos en este mundo, luego de que aceptamos a nuestro Señor como Salvador, al Señor Jesucristo como Salvador. 2 Corintios, vamos a leer allí, 2 Corintios, capítulo 5, versículo, vamos a leer del 1 al 10, pero vamos a centrarnos en el versículo 10, simplemente para contextualizar. Dice, porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues en verdad en esta morada gemimos, anhelamos ser vestidos con nuestra habitación celestial, y una vez vestidos no seremos hallados desnudos. Versículo 4, porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Versículo 5, y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Versículo 8. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Lo que anhelaba Pablo es el anhelo también de todo creyente, ¿no? Poder estar con el Señor. Eso es lo que Pablo anhelaba. Versículo 9, por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor. Aquí Pablo está mostrando un rumbo y un estilo de vida que él trataba de llevar como cristiano, y era agradar al Señor, ¿no? Porque, versículo 9, por eso ya sea presentes, o sea, vivos acá en la tierra, o ausentes, ¿no? O sea, en la presencia del Señor, ambicionamos agradar al Señor. Porque todos nosotros, este es el versículo 10 que vamos a meditar hoy, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Así que en esta tarde vamos a pensar en el tribunal de Cristo. Lo primero que vamos a... Gracias, William. Tengo la garganta media... Lo primero que tenemos que ubicar, capaz que para algunos creyentes esto es nuevo, es el tiempo en el cual se va a dar este acontecimiento. ¿Cuándo se va a dar el tribunal de Cristo? Dice Pablo que todos nosotros, o sea, los creyentes, tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. Lo primero es que
que tenemos que ubicar es cuándo va a ser ese acontecimiento. Ese acontecimiento se enmarca en toda una serie de acontecimientos que en la Biblia aparece como el día postrero. Tome nota de esto. Cada vez que usted lea en la Biblia, sobre todo el Señor Jesucristo usó mucho esta expresión, el día postrero está hablando de un tiempo final en el cual se van a dar lugar varios acontecimientos, de los cuales el acontecimiento más importante es la venida de Cristo a llevar a su iglesia. Por ejemplo, el Señor dijo estas palabras, voy a citar y leer rápidamente para que podemos ir más rápido, en Juan capítulo 6, versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, cree en el Señor Jesucristo, tenga vida eterna, y el Señor dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando usted lea la Biblia tiene una manera de revelarse, y es lo que se llama una revelación progresiva. En el libro, o sobre todo en los evangelios, los acontecimientos futuros muchas veces aparecen juntos, bajo, por ejemplo, esta expresión, el día postrero. Pero luego, a medida que avanza la revelación, a medida que Dios fue hablando a través de los apóstoles y se fue escribiendo la Biblia, Dios fue mostrando que en ese día postrero aparecen distintos eventos que los cristianos esperamos, ¿no? Y que el mundo también espera, y que son esos acontecimientos futuros. El tribunal de Cristo es uno de estos acontecimientos que se van a dar dentro de ese ámbito que se llama el día postrero, que también muchas veces en la Biblia aparece bajo otros nombres. Por ejemplo, bajo el nombre de el día de Cristo, o el día de Jesucristo, o el día de nuestro Señor Jesucristo. Le leo algunos textos. 1 Corintios 1:8, el cual también os confirmará hasta el fin, dice Pablo, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pablo oraba y quería que los hermanos de Corintios se mantuvieran irreprensibles, o sea, que tuvieran una vida correcta, digna, que no pudieran ser reprendidos. ¿Cuándo? En el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué está hablando acá? Este día está hablando justamente del tribunal de Cristo, este acontecimiento en el cual todos los creyentes vamos a tener que presentarnos para dar cuenta. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está haciendo una obra en los creyentes, una obra maravillosa. Y esa obra Dios la va perfeccionando, ¿para qué? Para ese día en el cual nosotros comparezcamos delante de nuestro Señor. Porque luego del tribunal de Cristo va a haber un evento maravilloso y glorioso en los cielos que la Biblia lo llama las bodas del Cordero. Porque la iglesia de Cristo, de la cual todos los creyentes somos parte, vamos a participar de este acontecimiento futuro que se conoce como las bodas del Cordero. Así que Pablo dice, por ejemplo, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8, por lo demás, dice Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Esta expresión en aquel día está hablando del tribunal de Cristo. Y no solo a mí, dice el Señor, sino también a todos los que aman su venida. Así que va a haber un tribunal, va a haber un juicio en el cual los creyentes vamos a participar. Pero acá tenemos que tener bien claro una cosa, que también la Biblia nos habla de que va a haber otro juicio. Y ese juicio se conoce en la Biblia como el gran trono blanco, que se va a dar al final de los tiempos y que ahí van a comparecer todos los hombres que existieron durante toda la historia de la humanidad. Y allí dice la Biblia que se van a abrir los libros y el que no fue hallado en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego. Ese es el gran
juicio final que aparece como el gran trono blanco. Pero acá estamos hablando de otro juicio. Acá tengo un esquema brevemente para que ustedes puedan entender esto y les quede claro cuando lean sus Biblias a qué está haciendo referencia. Primer acontecimiento que va a tener lugar en el día postrero es la venida de Cristo a llevar a su iglesia, lo que se conoce muchas veces como el rapto. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Cristo viene por su iglesia a llevarnos a los creyentes, y los que murieron en Cristo van a venir con el Señor, y nosotros que estemos vivos, dice Pablo, vamos a ser arrebatados y llevados a los cielos con el Señor Jesucristo. Ese es el primer acontecimiento que todo creyente anhela y espera. Maranata, termina diciendo el Apocalipsis, y era el saludo que se daban los creyentes en el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir Maranata? El Señor viene. Es la esperanza bienaventurada que tenemos los creyentes, que Cristo viene a buscarnos, ¿verdad? Ese es el rapto. Ahora bien, después de ese acontecimiento va a haber un periodo que la Biblia le llama la tribulación. En esa tribulación, periodo de mucha persecución y de muchos problemas y a nivel mundial, una hecatombe, va a ser después del rapto, pero los creyentes no vamos a estar en la tribulación, así lo creemos nosotros, pero en ese acontecimiento, ¿dónde vamos a estar nosotros? Vamos a estar en el cielo. Y en ese ámbito, después de que estemos en el cielo con el Señor, después de la venida del Señor, participaremos en este evento que se llama el Tribunal de Cristo. Hay algunos eruditos también que consideran, después de la gran tribulación, va a haber otro juicio, parte de este tiempo final, ¿no? de lo que decía, del día postrero, va a haber otro juicio, que es el juicio de las naciones, Mateo capítulo 25. Cuando usted lea Mateo capítulo 25, usted va a ver allí que hay un juicio. Ese juicio dice que vinieron delante del Señor todas las naciones, y el Señor allí lo que hace un juicio bajo aquellas consideraciones que dice, ¿no? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, y separa a la humanidad en dos grandes grupos, las ovejas y los cabritos. ¿Recuerdan eso? Eso es Mateo 25. ¿De qué juicio estamos hablando ahí? Bueno, dicen los entendidos que ese es un juicio que va a haber antes de un periodo que la Biblia lo conocemos como el milenio, donde Cristo va a reinar por 1000 años en la tierra. No tiene nada que ver con el tribunal de Cristo, que es este acontecimiento que Pablo está hablando acá en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Después del milenio, y ahora sí al final de los tiempos, dice en Apocalipsis, al final capítulo 20, después lo podemos leer, que van a resucitar, el mar va a dar sus muertos, la tierra va a entregar sus muertos, y todos los seres humanos que vivieron durante toda la historia de la humanidad y que murieron y que no participaron de este acontecimiento que es el rapto, van a tener que presentarse delante del juez, nuevamente Cristo, en un trono que se llama el gran trono blanco, y ahí va a ser el juicio final. Y el que no fue salvo, el que no se ha hallado inscripto en el libro de la vida, va a ser, dice, enviado a la condenación eterna, lanzado al lago de fuego y azufre. Pero nosotros, hermanos, esperamos la venida del Señor. Ya contesté esta pregunta, pero el segundo punto que quería compartir con ustedes es ¿cuál es el lugar de este acontecimiento? ¿Cuál es el lugar del gran trono blanco? Del tribunal de Cristo. ¿Dónde va a ser este lugar? ¿Dónde vamos a participar? El tribunal de Cristo va a ser en los cielos, no va a ser en la tierra, porque ahí vamos a estar ¿con quién? Ahí vamos a estar con el Señor. Será en el cielo después del arrebatamiento. Dice, por eso, fíjense, dice Pablo ahí mismo en el versículo 8 del capítulo 5, pero cobramos ánimos y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Pablo lo que quería era estar con ¿quién? ¿Qué era lo que esperaba Pablo? Esperaba la venida de Cristo, ¿no? Luego nosotros los que vivimos, dice en 1 Tesalonicenses
capítulo 4, versículo 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuándo o en qué lugar se va a dar el tribunal de Cristo? En el cielo, luego del arrebatamiento y previo a lo que se llama las bodas del Cordero. Obviamente, ¿quién va a ser el juez? ¿Ante quién tenemos que presentarnos? Por eso dice acá, es el tribunal de Cristo. Nos vamos a presentar ante el Señor Jesucristo, ante nuestro Señor. Él va a ser el juez. Dice en Juan capítulo 5, versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio ¿a quién? Al Hijo. El gran juez del universo es el Señor Jesucristo, porque el Padre le dio toda esa potestad a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Dice el apóstol Juan allí en capítulo 5, versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran ¿a quién? Al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Así que el Padre exige a la humanidad y a todos los seres, los hombres y mujeres de toda la historia, que tienen que honrar ¿a quién? Al Hijo de Dios. El que no honra al Hijo no puede honrar al Padre. Acá hay una cuestión bien interesante que tiene que ver con la deidad de Cristo. Por eso siempre decimos que las personas que no creen que Cristo es Dios, que es el Hijo, el unigénito de Dios y que es igual a Dios, distinta persona, pero es Dios, el que no cree en la deidad de Cristo, peligra su salvación eterna. No se puede ir al cielo si no creemos que el Señor Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, que Dios envió a este mundo, y bueno, que tomó la forma humana, ¿no? Sin pecado, pero es doctrina fundamental que tenemos que, porque el que no honra al Hijo no honra al Padre, porque el Padre dio toda la potestad del juicio a su Hijo. El Señor Jesucristo es el juez. Ahora, ¿cuáles son los comparecientes? ¿Quiénes son los que van a participar de ese tribunal? Bueno, somos, dice Pablo, todos nosotros. Obviamente que está haciendo referencia ¿a quién? A los creyentes. Pablo dice ahí, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. El juicio, esto es bien importante, este tribunal no tiene nada que ver con la salvación. Eso creo que ya está claro. Todos ya somos salvos cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿verdad? Y lo aceptamos a Cristo como nuestro suficiente Salvador y Señor. Bueno, entonces no tiene nada que ver con la salvación. Este tribunal tiene que ver con recompensa. Pero eso también implica una responsabilidad para nosotros como creyentes, que ahora vamos a decir algo al respecto. Dice en Juan capítulo 3, versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que en este tribunal de Cristo no tiene nada que ver con la salvación, porque acá vamos a estar los creyentes. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Pablo dice, el escritor a los Hebreos dice que Cristo con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El creyente va a estar en el cielo no por sus méritos, sino por los méritos que Cristo hizo en la cruz y nos perfeccionó para siempre, con un solo sacrificio. No precisamos hacer más nada, como sabemos. En Romanos capítulo 8, versículo 1, todos sabemos de memoria ese versículo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que aquí, en este tribunal de Cristo, vamos a comparecer los creyentes para recibir cada uno según lo que haya hecho en el cuerpo. Este juicio, si bien no es condenatorio, es para recompensa, es un juicio que tiene su severidad. Y eso es bueno que lo tengamos en claro. Por eso Pablo dice en el versículo 9 que su ambición era agradar al Señor. Y como norma de vida de él, no vamos a entrar acá en los versículos, pero en el versículo 11, Pablo habla del temor del Señor. Si ustedes siguen ahí la lectura,
Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero, ¿no? Bueno, y ahí Pablo habla del testimonio que él mantenía frente a los hombres. ¿Por qué? Porque se movía con una ambición, agradar al Señor, pero también con un temor, no de miedo, sino santo y reverente, de moverse siempre bajo este temor del Señor, sabiendo, hermanos, que un día vamos a tener que dar cuenta de todo lo que hicimos aquí en la tierra. No solamente de lo que hicimos, sino de lo que no hicimos, de lo que deberíamos haber hecho y no hicimos, de lo que dijimos, de lo que pensamos, de cómo actuamos, y frente al Señor, este juez justo, vamos a ser juzgados para ser compensados o no. Y quizá nuestra vida ha sido tan infructífera aquí en la tierra que, como dice Pablo, ahora después lo vamos a leer, vamos a ser salvos como por fuego. Porque este juicio es severo. El juicio, dicen Hebreos, comienza por la casa de Dios, dijo el Señor, ¿no? Y dicen Hebreos que el Señor va a juzgar a su pueblo. Si Dios, el Señor Jesucristo, va a juzgar a toda la humanidad, mucho más nos va a juzgar a nosotros también en este sentido, porque nos va a demandar, ¿no?, qué hemos hecho con lo que el Señor nos ha dado, con la salvación que el Señor nos ha dado y con esta vida eterna que tenemos. En 1 Corintios, capítulo 3, sin desmarcar ahí en 2 Corintios, pero en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 12 al 15, acompáñenme ahí con la lectura, capítulo 3 de 1 Corintios, capítulo de versículo 12 al 13. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, dice claro acá la palabra. La persona será salva, aunque así como a través del fuego. Este juicio del Señor, a mí cuando estudié esto y estaba preparando, me hizo pensar, ¿no? Uno a veces vive la vida así, medio como a la ligera, ¿no? La vida cristiana. Que Dios es amor y que el Señor... Pero esto me hizo pensar, yo tengo que dar cuenta de lo que el Señor hice con mi vida aquí en la tierra, ¿no? Y bueno, dice acá, podemos llegar a sufrir pérdida. Vamos a ser salvos, porque acá no tiene nada que ver con la salvación, ¿no? Pero habla del fuego que va a probar lo que va a probar lo que cada uno edifica encima. O sea, la edificación tiene que ver con la vida en la iglesia, cómo no, cómo nosotros, porque dice Pablo anteriormente que Dios como un sabio arquitecto puso el fundamento y después viene otro y edifica. El fundamento es Cristo, pero después nosotros, ¿no?, vamos edificando sobre eso. Así que eso tiene que ver con mi responsabilidad, ¿no?, como creyente en todos los aspectos de mi vida, no solamente dentro de la iglesia, sino también cómo me muevo. Así que por eso Pablo habla en 2 Corintios que él se mueve bajo el temor del Señor, ¿no?, tratando de agradarle, pero sabiendo, consciente de todo esto. Dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 28, miren, escuche esto. Y ahora, hijitos, 1 Juan capítulo 2, versículo 28, y ahora, hijitos, permaneced en Él, permaneced firmes en el Señor, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Porque cuando venga el Señor, ¿cómo nos va a hallar el Señor, no? ¿Cómo me va a hallar a mí el Señor? ¿No? Dicen en Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Qué lindo, ¿no? Qué texto tan reconfortante. Todo lo que hacemos, hagámoslo de corazón. De corazón, el Señor va a fijarse cómo es nuestro corazón.
no la cantidad de cosas que hicimos, porque es probable que yo haya hecho mucha cosa que se va a quemar con el fuego de este juicio que vamos a tener que estar. No es para condenación, es para recompensa, pero quizás no va a tener recompensa porque no lo hice de corazón. Porque ¿a quién servimos? No servimos a cualquiera, servimos al Señor Jesús, a quien Dios puso como juez de todo el universo. Y como somos hijos, el juicio comienza por la casa de Dios. Y Dios exige también de esto de nosotros. Dicen Colosenses 3:25, ahí en el mismo que estamos leyendo. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Dios no tiene predilectos. Si es capaz de exigirle a un inconverso, más nos va a exigir a nosotros, hermanos, que conocemos la verdad. Es un juicio severo. El criterio o la norma que el Señor Jesucristo va a utilizar tiene que ver, digamos, vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestra fidelidad. Y como recién dije, no solo por lo que hice, sino también por lo que dejé de hacer. Porque la Biblia dice, ¿no?, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No solamente por lo que obré, por lo que hice, sino la calidad y el corazón con que lo hice. 1 Corintios capítulo 4, ahí mismo, 1 Corintios capítulo 4, del 1 al 5. 1 Corintios capítulo 4, del 1 al 5. Que todo hombre nos considere de esta manera, dice Pablo, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pablo dice, yo soy servidor de Cristo, nosotros somos servidores de Cristo, y de alguna manera, aunque no tenemos la altura del apóstol Pablo, pero también administramos, ¿no? Somos administradores de las cosas que Dios ha puesto en nuestra mano. Y el versículo 2 dice, ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado como fiel. En cuanto a mí, dice el apóstol, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. Pablo lo que le importaba que era el tribunal de Cristo. De hecho, ni aún yo me juzgo a mí mismo, dice Pablo, porque no estoy consciente de nada en contra mía. O sea, Pablo no quiere decir que no se autoexaminara, pero él sabía que iba a presentarse delante de un juez que iba a mostrar realmente toda la realidad, ¿no? Porque no estoy consciente de nada en contra mío, pero por esto, dice, pero no por esto estoy sin culpa, pues el que me juzga, ¿quién es? Es el Señor. Nosotros tenemos el deber de examinarnos, la Biblia nos llama, ¿no? Y a pedir perdón cuando cometemos pecado. Está bien eso, el Señor nos manda, tenemos que hacerlo. Pero quizás hay cosas en nuestra vida que todavía nosotros no somos conscientes de que deberíamos haber hecho y no hicimos, o lo hicimos mal. El Espíritu Santo está para guiarnos. A veces metemos la pata, el Espíritu Santo nos muestra y pedimos perdón al Señor. Y el Señor nos restaura. Eso ya está liquidado. Eso ya está liquidado. Eso es importante también tenerlo en cuenta. 1 Corintios capítulo 11, versículo 30. Dice, cuando uno va a participar de la cena del Señor, examínese cada uno y participe. Pecado que yo le pedí perdón al Señor acá y el Señor me perdonó por su gracia, aún después de creyente, es asunto laudado. Se terminó. El Señor no me va a traer de nuevo reprochando, ¿te acordás lo que hice? No, eso ya está perdonado. Estoy hablando del tribunal de Cristo, ¿no? Así que, porque tenemos esto, ¿no? Primera de Juan, capítulo 1. Si pecamos, ¿no? Tenemos el abogado, vamos a Cristo, nos perdona. Pecado perdonado es pecado laudado, pero el Señor nos va a juzgar. Y hay cosas incluso que nosotros no somos conscientes que la hicimos. Dice Pablo, yo, porque no tengo mala conciencia, dice Pablo, pero no por eso soy inocente. Porque el que me juzga, ¿quién es? El Señor, porque Él es el que conoce el corazón. El Señor dijo esto una vez y me viene ahora a la cabeza, juzgad con justo juicio. ¿Y cuántas veces nosotros juzgamos, hermanos, a los hermanos y a las personas sin conocer el corazón? Dejemos eso para el Señor. No nos metamos en esos asuntos que le corresponde solamente a Él, que es juez justo. Recuerden este texto. Cuando van a juzgar a alguien, el Señor dijo esto, juzgad con justo juicio. No quiere decir que uno como creyente no pueda juzgar las acciones de otra persona,
porque también, ¿no?, en la iglesia también somos, a veces hay que corregir y corregirnos y nos corrigen y nos corregimos mutuamente. Pero cuidado, porque con la misma vara con que nosotros medimos, el Señor también nos va a exigir a nosotros. Así que recordemos esto, es bueno recordar estos temas, ¿no? ¿Cuál va a ser el resultado de este tema, de este juicio? Bueno, ya leímos, así que vamos a pasar rápidamente sobre algunas cosas. Algunos, dentro quizás me incluyo, vamos a llegar allá arriba solamente con heno y hojarasca. Que el Señor me ayude, ¿no?, a llevar cosas preciosas para Él, ¿no? Quizás almas ganadas para el Señor, ¿no?, cosas hechas con el corazón para el Señor. Esas cosas van a ser probadas como por fuego y van a quedar, pero muchas cosas van a ser como heno y hojarasca, ¿no? Heno y hojarasca. El Señor dijo en Mateo capítulo 5, versículo 19, que la fidelidad va a ser premiada en los cielos. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, o sea, cumpla los mandamientos, primero cumplir, ¿no?, y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Por lo que nos muestra la Escritura, cuando estemos en el cielo, no todos vamos a tener el mismo nivel, digamos, en ese sentido de recompensa, obviamente, ¿no? No todos quizás, como dicen algunos autores, vamos a brillar en los cielos con la misma gloria, con la misma, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un juicio por delante. Y así tenemos que responder delante del Señor. El Señor dice en Lucas 19, 17, y le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridades sobre 10 ciudades, hablando ya de una parábola. O, ¿no?, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, ¿no? Dice Gálatas capítulo 6, versículo 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Todos hemos sido enseñados por la palabra. Todos los hermanos nos han enseñado por la palabra. Algunos, ¿no?, de mucha sabiduría que hemos aprendido. Bueno, dice que lo que tiene que hacer el creyente cuando yo recibo la enseñanza es hacer partícipe al hermano que me enseñó de lo bueno que me ha instruido. Y eso tiene que ver con mi testimonio, porque si me enseñan y a mí me entra por un oído y me sale por el otro, no voy a estar haciendo partícipe de esa bendición al hermano, ¿no? Así como nuestros padres nos enseñan, y qué bueno es que nosotros respondamos a esa enseñanza, eso quiere decir el apóstol. Y dice en Gálatas 6, 7, en el versículo siguiente, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Esto tiene que ver también con este tribunal que vamos a estar. Algunos van a ser hallados puros y sin reprensión. Pablo oraba a los filipenses, estoy hablando de los resultados. ¿Qué se va a ver en ese juicio? ¿Qué resultados va a tener? Pablo dice que oraba en Filipenses capítulo 1, versículo 9, Filipenses 1, 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Le decía, oraba por los filipenses, y el versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles, ¿para qué? Para el día de Cristo. Pablo oraba para que los hermanos en Filipos fueran irreprensibles, sinceros para el día de este juicio, del tribunal de Cristo. Algunos otros serán desaprobados y van a sufrir pérdida. Ya leímos en 1 Corintios capítulo 3, pero hay otros versículos en Corintios 9, 26. Así dice Pablo que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, dice el apóstol, no sea que habiendo sido heraldo para otros, es el que llevaba la bandera, ¿no? Llevaba la bandera, nos gusta llevar la bandera, ¿verdad? Haciendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, dice el apóstol.
El apóstol estaba preocupado por esto. Le preocupaba y se ocupaba, porque sabía y sabemos, hermanos, que un día vamos a tener que dar cuenta. Algunos dicen que van a sentir confianza. Cuando uno mete la pata, pierde la confianza y siente ¿qué cosa? Vergüenza. Y dice que en este juicio algunos van a tener confianza y otros quizás vamos a sentir vergüenza. Primera Juan capítulo 4, versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza que en el día del juicio. Perfeccionemos el amor en nuestra vida, para que el día de Cristo vayamos al tribunal con confianza, porque hemos amado y hemos sido movidos por el amor. Toda la ley se resume en un solo mandamiento. Recuerden, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Olvídese de todo lo demás, no se olvide de este, porque ahí se resume toda la ley. Ese es el tema, ¿no? Y en 1 Juan capítulo 2, versículo 28, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste la venida del Señor, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Cuando venga el Señor, ¿cómo nos va a encontrar el Señor? ¿Haciendo qué cosa? ¿No? Que el Señor nos ayude, ¿no? Cada uno va a recibir la recompensa de su obra. Ya lo hemos dicho, porque Dios no es injusto. Qué lindo esto. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, dice Pablo, y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no se olvida de esto. Cuando uno sirve a los hermanos en amor, Dios le agrada eso. Y dice que Dios no se olvida y va a recompensar eso. 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Atenti con juzgar las cosas antes de tiempo. Hay que esperar que venga el Señor, porque el único que conoce las intenciones del corazón es el Señor. Yo puedo juzgar algún hecho, lo que se ve, lo que me equivoco, lo que se equivocó, ¿no? En todos los ámbitos de la vida pasa eso. Pero la intención del corazón no podemos juzgar, hermanos, porque no tenemos esa capacidad. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, ya leímos eso, ¿no? Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque al Señor servís. ¿Cuáles van a ser las recompensas? Bueno, en la Biblia, este es otro tema de estudio, no lo vamos a ver hoy, ya terminamos, que son las coronas, ¿no? Es un tema de estudio también para poder ver las distintas coronas que el Señor va a dar, este juez justo en el cual tenemos que comparecer, ¿no? Corona de justicia, la corona incorruptible, la corona de vida, la corona de gloria. Pero, ¿por qué razón el Señor va a purificar a su iglesia? ¿Por qué el Señor nos va a purificar? Porque después de este acontecimiento viene el acontecimiento más glorioso que va a pasar en los cielos, que el Señor va a recibir el Cordero de Dios, se va a ocurrir ahí en los cielos lo que se conoce como las bodas del Cordero. Acompáñenme, Apocalipsis capítulo 19, versículo 6. Qué lindo esto. Capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 6. Sí. Oh, sits. San, sas. Como dice algún hermano por ahí, creo que Samuel Pérez Milio, dice que la iglesia, a veces hablamos mal de la iglesia, ¿no? Porque la iglesia es un desastre, digo, los creyentes vamos medio como, ¿no? La iglesia a veces tiene sus imperfecciones, ¿no? Pero él siempre dice, este hermano, que la iglesia mejor aún está por venir. ¿Y cuál va a ser esa iglesia? La iglesia que el Señor se la va a presentar a Él mismo en las bodas del Cordero. La iglesia es la novia de Cristo para celebrar estas bodas. Y para nosotros, y por eso es nuestra responsabilidad, vamos a participar de estas bodas, hermanos. Las bodas con el Señor que nos salvó. Las bodas del Cordero, el que dio la vida allí en la cruz por cada uno de nosotros. Ven que no dice las bodas de Cristo, no dice la boda de Jesús,
Dice las bodas del Cordero, el que Él limpió con su sangre. El Señor nos limpió con su sangre. Y se la va a presentar vestida de las obras de los santos, gloriosa, ¿no? ¿Qué testimonio va a ser? Yo pensaba, ¿qué testimonio va a ser eso para todo el universo? Para las miríadas de ángeles y de seres creados, ¿no? Que Cristo redimió a la iglesia, a este grupo de creyentes que somos nosotros. No es el pueblo de Israel, esas son otras cosas. Todo creyente salvo por Cristo es parte de la iglesia. Este grupo de personas de la cual nosotros tenemos el privilegio de pertenecer, que es exclusivo, si me permiten la expresión. Pero por ser exclusivo no quiere decir que Dios no sea menos demandante con nosotros, porque el Señor se la va a presentar gloriosa y vestida con las obras, ¿no? Dice en Apocalipsis, ¿no? Las obras de los santos, las obras que nosotros hicimos. Como dice en Efesios Pablo, las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¡Qué responsabilidad! Dice allí en Apocalipsis 19:6. Miren qué lindo esto. Esto va a resonar en el futuro. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía: ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Lo que nos va a vestir ese día, hermanos, es lo que nosotros hayamos hecho aquí en la tierra con lo que el Señor nos ha dado. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Y el ángel dijo: escribe. El ángel le dijo a Juan: escribe, bienaventurados, dichosos, doblemente felices. Somos nosotros, ¿eh? Somos nosotros, hermano, los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. También me dijo: estas palabras son palabras verdaderas de Dios. Hermoso. Con esta perspectiva, el apóstol se conducía. Por eso él ambicionaba, vuelvo a 2 Corintios capítulo 5, versículo 9, ambicionamos agradar al Señor. Agradar al Señor. ¿Por qué? Porque todos nosotros compareceremos en el tribunal de Cristo. Yo creo que en esta misma perspectiva es que podemos pensar en ese versículo que está en Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Escuchen lo que dice Pablo, Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, no estando yo, dice Pablo, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La salvación es algo que obtenemos por gracia. Vamos a estar salvos ya por Cristo, no hay más condenación. Pero en un sentido, en este sentido de la santificación, de agradar al Señor, nosotros tenemos que ir construyendo nuestra salvación en el sentido de vivir en obediencia al Señor. Porque esas obras son las acciones justas de los santos que van a vestir a esa esposa gloriosa que el Señor se la va a presentar para celebrar las bodas del Cordero. Y lo maravilloso es que Dios pone todo a nuestra disposición para que eso sea así, hermanos. Dice allí en el versículo 13 del mismo capítulo 2 de Filipenses: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Que así sea. Amén.